Los saludos a la gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, señores, como cada jueves aquí en la Z101, jueves de salud mental, jueves 12 de diciembre, año 2024. Buenos días al doctor Vicente Vargas de Monier. Buenos días, Roberto Díaz. Buenos días a toda nuestra amable audiencia. Tal como tú decías, ya diciembre está casi a la mitad, ¿verdad? Así mismo. Está avanzando. Y ya yo veo como que la gente ya está como metido en Navidad, del ambiente. Mucha gente pensando en su cena de Nochebuena y nada. El famoso lechón asado. Sí, ya las Navidades están aquí. Así que hoy vamos a tratar un tema también muy interesante, es acerca de la escuela y de la violencia, y vamos a tener unos invitados hoy, son psicólogos, neuropsicólogos de una gran capacidad, investigadores, docentes, que nos van a hablar de que la violencia ni comienza ni termina en la escuela. ¿Qué te parece? Un título como sugestivo. O sea, ni comienza ni termina en la escuela. Quiere decir que la violencia está antes de la escuela y después de la escuela. Así que no se vayan de aquí, porque hoy tenemos un tema muy interesante también con dos invitados de una gran capacidad para tratar temas como este. Son dos psicólogos. Así que, nada, Roberto, dime, ¿qué te parece el tema a ti? No, excelente, excelente. Saber el origen de las cosas, o los orígenes de las cosas, siempre es bastante importante, doctor Vicente. Y conocer las causas, que es algo, de hecho, científico, para así poder atacar siempre las causas, creo que es algo muy, muy importante. Entender cuál puede ser el origen de la violencia, como bien usted decía, a propósito de casos que uno va viendo día a día más en las escuelas, y entender que no inician ahí con la explicación que más adelante estarán dando estos grandes profesionales. Creo que será de gran beneficio para nuestra audiencia. Sí, cuando a mí me dicen que ni comienza ni termina en la escuela, yo estoy pensando después de la escuela en el hogar. Entonces estoy hablando de la importancia que es la formación de hogar, y la importancia es de que nuestros hijos no vean en nuestro hogar ningún patrón, ningún comportamiento de violencia. La violencia hacia los mismos niños y la violencia entre la pareja. Sí. Porque a veces uno dice, bueno, mi papá a mí no fue violento conmigo, pero yo lo vi ser violento con mi madre. Sí. O a mi madre con mi padre. A veces no han sido violentos contigo, pero han sido uno de los padres ha sido violento con uno de tus hermanos. O sea, hay muchas formas de violencia, pero además del hogar tenemos también el vecindario donde vivimos. A veces puede ser que tú no tengas violencia dentro de tu casa, pero el vecindario, el entorno donde tú estás, puede haber muchas manifestaciones de violencia, agresiones de los vecinos entre ellos, padres que son violentos con vecinos que los padres ahí son violentos con los niños. En la vecindad a veces también se arman pleitos y reyertas en bares, colmados, etcétera, sí, etcétera. De manera que la violencia puede estar en la escuela, pero también, como el título de hoy nos dice, puede estar fuera de la escuela y puede comenzar ahí cuando tú eras niño o cuando somos niños. Vimos eso en nuestro hogar, pero después de la escuela también puede seguir la violencia fuera de la escuela. Ese es un tema muy importante, sobre todo en estos días que ha habido tantas manifestaciones de comportamientos violentos, comportamientos agresivos, e incluso situaciones de abuso, porque el abuso también es una forma de violencia. La violencia puede ser, o el abuso puede ser físico, cuando alguien agrede al otro físicamente, pero también hay un abuso, una violencia verbal, decirle al otro palabras ofensivas, insultantes,
faltarle al otro el respeto en la forma de expresarnos esa persona, pero puede haber un tipo de violencia también de tipo económica. Hay personas que someten al otro a una situación de ataque, de situación económica muy difícil, y también están las violencias de tipo sexual que tienen que ver con lo que últimamente hemos estado viendo en algunas escuelas, profesores con un comportamiento repudiable, la verdad, y lamentable, porque la gente siempre cree que después del hogar el sitio más seguro que puede tener alguien es la escuela, ¿verdad? Debería ser. Los padres dicen, mi hijo yo lo dejé en la escuela, yo lo dejé en el colegio, entonces hay esa seguridad de que mi hijo, mi hija, con los profesores, como que uno piensa que no va a pasar nada. Pero últimamente hemos estado viendo de manera lamentable que en la escuela han ocurrido cosas que ni siquiera en la imaginación deberían de ocurrir, pero han sucedido. Pero gracias a Dios también nosotros hemos visto que desde el ministerio se han tomado las medidas que corresponden en una situación como esa. Así que vamos a hablar de eso. Ya está llegando aquí nuestro invitado, el licenciado Diógenes Lizardo, así que vamos a esperar que él entre y se acomode aquí en la silla. Así que, Diógenes, bienvenido. Ya estamos en el aire aquí esperándolo usted. Ya anunciamos el título del programa, así que lo recibimos aquí con mucho agrado. Bien, buenos días, doctor Vargas, colega Roberto Díaz. Buenos días, Diógenes. Para mí siempre ha sido un placer que ustedes me inviten a este espacio. Así que hablar sobre un tema tan importante, doctor Vargas, que trasciende, ¿verdad?, en la vida nacional, porque sabemos que la violencia escolar termina reflejándose en la convivencia. Hasta en el parque vehicular vemos cómo el problema de la violencia, ¿verdad?, se convierte en un tema que hay que buscarle solución. Muy bien. ¿Y cómo definiríamos de manera, vamos a ponerlo llana y simple, lo que es la violencia, Dios? Es importante la pregunta que hace Roberto, porque violencia, para edificar la audiencia, violencia es el uso de la fuerza intencional que se puede usar contra uno mismo, contra otra persona o contra una comunidad por completo. Pero que este uso de la fuerza tiene una alta probabilidad de generar daño que puede ser psicológico, puede ser físico, es decir, puede generar diferentes tipos de daño. Cuando hablamos de la violencia escolar, incluso en el título de nuestro programa de hoy decimos que la violencia escolar no empieza ni termina en la escuela. Sí. Es decir, que lo que estamos viendo, las estadísticas que estamos viendo de violencia en las escuelas, no es realmente en las escuelas que se genera en el seno familiar, en ese contexto familiar, y los niños adolescentes lo que van es a replicar esas conductas. Imaginemos que en la casa el niño ve que papá y mamá discuten, pelean, entonces cuando van a la escuela pues replican ese mismo modelo de convivencia. Bien. Alguien decía que la violencia puede ser catalogada como el miedo a los ideales de los demás, pero ¿cuáles serían las principales causas de violencia que nos podrías mencionar aquí? ¿Hay factores genéticos en el tema de la violencia, Diógenes? ¿Qué nos podrías decir en ese sentido acerca de las causas? Estás hablando de que el niño puede ver a los padres con esas actitudes violentas, y el doctor Vicente hablaba acerca del entorno en la comunidad. De hecho, yo escuchaba a un niño en un momento decir, de hecho, él utilizaba un término que yo desconocía para explicar que su sector se generaba mucha violencia. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto, Diógenes, sobre las causas? Bien, podríamos decir que la violencia es multifactorial. Son muchos los factores que interactúan para que se genere la violencia.
lo que estamos viendo, y muchas estadísticas eso es lo que apuntan, que hay unos factores socioeconómicos, sociodemográficos, que determinan que en ciertos sectores se incremente o se disminuya la violencia. Por ejemplo, en las estadísticas vemos que en los sectores más empobrecidos se genera más violencia, pero eso hay que irlo desmontando, porque se genera un tipo de violencia que hace más ruido, porque es la violencia física. Sí. Sin embargo, en sectores ¿verdad?, más acomodados, vamos a ver que se da mucha violencia, pero de otra naturaleza. Por ejemplo, la violencia verbal, la violencia psicológica, que hace menos ruido. Sí. Entonces, son múltiples los factores, Roberto, y desde la terapia cognitiva conductual, que es una de las líneas de investigación que estoy llevando ahora desde el consultorio, desde INTEC, lo que estoy viendo es la utilidad que tiene la terapia cognitiva conductual, porque cuando tú me preguntas sobre los factores que inciden para que se genere violencia, es precisamente cómo nosotros vamos aprendiendo a resolver las situaciones haciendo uso de violencia. Por eso, cuando los niños en casa ven cómo los padres, doctor Vargas, cómo los padres solucionan los problemas, de esa manera los padres le están mandando un mensaje claro de que los problemas se pueden resolver dialogando sin tener que hacer uso de la violencia. Entonces, entre los factores tenemos ese factor personal que el individuo tiene que volverse insight, es decir, crear conciencia de que el comportamiento que está teniendo hacia los demás es un comportamiento equivocado, erróneo, sí, y que provoca mucho daño. Porque lo cierto es que mucha gente, por ejemplo en las escuelas, muchos niños que ejercen violencia sobre otros, no son conscientes del daño, del dolor que provocan. Entonces acá entra la terapia cognitiva conductual, que busca modificar esos patrones de pensamiento para que a la larga entonces la conducta se corrija. Porque siempre vemos a los niños que son víctimas, pero tenemos que también intervenir a los niños que se dedican a ejercer violencia sobre los demás. Muy bien. Y eso tiene relación con el famoso bullying. El bullying es uno de los tipos de violencia más frecuentes, doctor Vargas. El acoso escolar, ya dicho en español, el acoso escolar es el tipo de violencia psicológica que tiende a pasar desapercibido porque hace poco ruido. Sí. Pero ciertamente hay gente que dice que en su tiempo eso no se escuchaba hablar de bullying. Claro, en la actualidad se ha identificado porque se ha estudiado el fenómeno, porque incluso delante de los mismos profesores le pueden estar haciendo bullying a los muchachos y el profesor, si no es muy cauto, no se entera de lo que está pasando. Y a veces el profesor le dice, pero no te cojas cuerda por eso, porque es que esos muchachos son muy relajados y tú tienes que aprender como a aceitar esos relajos. Eso es lo que dice a veces el profesor. Sí. Y es interesante ver que el bullying, el acoso escolar es sistemático y eso es lo peligroso. No es lo mismo que hoy yo use una broma con usted, doctor, y ya. Pero cuando hago eso sistemáticamente, día tras día, y con la intención de destruir una de las dimensiones más importantes que tiene el ser humano, que es la autoestima, ese sentimiento valorativo. Entonces, el bullying, el acoso escolar, pone en riesgo y empuja a los niños que son víctimas de bullying, lo empuja hasta la ideación suicida. Es decir, tiene más probabilidad un niño en pensar quitarse la vida cuando está siendo víctima de bullying. Y eso hay que tenerlo, los padres tienen que tener esto en cuenta. Mencionaste algo sumamente importante en cuanto a lo que tiene que ver con el bullying, y es la intensidad y la intencionalidad con que los muchachos a veces buscan burlarse de los demás. Alguien decía, no todo es bullying, precisamente por eso, de que debe existir la intencionalidad y la intensidad con esto del bullying. Doctor Diógenes, muy bien esta parte de las causas que usted mencionaba, pero entonces la parte que le preguntaba de, ¿hay factores genéticos en esto? Si yo te digo que hay factores genéticos de la violencia,
Sí. No, más bien son ambientales. Factores genéticos, tenemos la agresividad. Okay. Sí, la agresividad que hay que diferenciarla bien de la violencia. ¿Cómo la diferenciamos? Cuando yo soy agresivo en mis comentarios, ¿verdad? Hago comentarios que quizá a otros no le agradan y lo hago de manera enérgica, pero sin la intención de dañar la imagen, la autoestima del otro. Eso es ser agresivo. Okay. Si me pregunta, ¿quieres comer en este lugar? Y te digo, no. Con esa energía que le expreso, estoy siendo agresivo. Muy bien. Entonces, la agresividad como tal sí es genética, porque antropológicamente, cuando vemos la evolución del cerebro humano, la agresividad en su momento, doctor Vargas, fue lo que nos permitió sobrevivir a los peligros que existían en ese entonces. Es decir, el hombre prehistórico, para enfrentarse a todos los peligros, ¿verdad?, los animales, y dedicarse a la caza, tenía que ser agresivo. Pero es muy diferente la agresividad de la violencia. La violencia tiene una intencionalidad. Es decir, el individuo tiende a ser muy consciente de qué es lo que se propone cuando ejerce la fuerza sobre otro o sobre una comunidad. Miren, licenciado Diógenes Lizardo, Roberto Díaz, déjame decirle algo. A ver qué ustedes piensan de eso. Cuando uno era muchacho, yo hablo de mi infancia, que uno en su barrio, o uno iba a la escuela, habían individuos cuerderos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que uno iba al parque de su pueblo a reunirse con el grupo y uno sabía ahí en ese grupo lo que eran cuerderos. Vamos a aclarar ahorita qué quiere decir cuerdero. En el barrio donde uno iba a jugar pelota, a jugar cualquier cosa, siempre habían los cuerderos ahí. En la escuela, doctor, que lo disfrutan muchísimo los cuerderos. Ahí es que yo quiero. Entonces, los cuerderos, el grupo le hacía como coro al cuerdero, pero había uno individuo que llegaba al grupo o porque era más chiquito, o porque era más gordito, o porque no era de acuerdo al estándar del grupo, por alguna razón, o por su familia, por alguna razón, uno o alguno de los del grupo decidían darle cuerda a ese muchacho. Y a veces uno cogía la cuerda y uno decía, vámonos a fajar ahora aquí. Y cuando uno cogía la cuerda, uno decía al otro, se quitaba la camisa, vámonos a fajar. O en la escuela también, porque tú contestabas una pregunta mal, te daban cuerda. Claro. Sí. Entonces, después cuando yo tenía a mi hija en el colegio, una vez había una situación y algunos padres fuimos donde el director, y el director fue que nos dijo, no, eso es bullying. Yo le confieso que en aquel momento yo le dije al director, ¿qué quiere decir bullying? Porque lo que yo conozco es la cuerda, es relajar al otro, hacer sentir mal al otro, ridiculizar al otro. Aclárenos eso, porque ahora se ha puesto de moda el bullying. Entonces hemos visto, usted lo ha dicho muy bien, que el bullying trae consecuencias de la baja la autoestima, que hay personas que se suicidan. Incluso hemos visto en las noticias, en las escuelas, cuando hay un individuo que coge un arma y va y hace un desastre a sus compañeros, a otros niños inocentes, a los profesores, va y hace un desastre en la escuela. Casi siempre se habla de que ese individuo fue objeto de bullying. Entonces, ¿por qué ahora ha tomado esa dimensión y los psicólogos le han dado esa connotación de que eso es tan serio? ¿Y por qué antes en la escuela lo que se hablaba era de cuerda? Aclárenos eso. Lo primero es que no se había identificado, doctor Vargas, que el dar cuerda tenía ese impacto en la salud mental de los niños, de los adolescentes. Entonces, luego de una serie de investigaciones que se hizo, es que se pudo identificar que esto es un fenómeno, una problemática que parece inofensivo, inocuo, que no genera ningún daño, pero que sí tiene un impacto, sobre todo porque fíjese que a quien le hacen bullying no se lo hacen en privado.
Es decir, quien da cuerda a los cuerderos, a lo que usted se refiere en el argot dominicano decimos cuerda o relajar. Claro, entonces ese individuo que da cuerda y que relaja y que se dedica a eso porque se vuelve un experto, es decir, él estudia a las personas y descubre con qué puede darle cuerda. Como que él le ve por dónde, él ve lo que le va a doler. Como la parte débil, el punto de por dónde darle para que le duela. Entonces, se habla hoy de bullying producto de las investigaciones que se ha hecho en psicología y cómo, doctor, se ha asociado a los problemas de salud mental. Por ejemplo, la depresión en niños y en adolescentes, cuando revisamos, muchas veces han sido víctimas de bullying en la escuela y su estado mental, su estado anímico responde precisamente a todo ese proceso de un bullying que ha sido sistemático. Por ejemplo, yo tengo 2 chicos de 24, 25 años en consulta que ellos entre edades de 10 y 11 años fueron víctimas de bullying y todavía hoy ellos me cuentan, yo aún siento que no he superado eso. Ok, por eso yo estoy haciendo una comparación con el retrato de lo que ocurría o ocurre en las escuelas y lo que ahora plantean los psicólogos. Cuando uno era joven, yo recuerdo que uno hacía una serie de travesuras, o los compañeros hacían una serie de travesuras que antes se lo celebraban. Había el famoso espejito, yo no sé si ustedes se acuerdan, que los varones se ponían un espejito en el zapato, y entonces ponía el espejito entre las piernas de la niña, para ver su panty. Los varones se ponían en la escalera a ver cuando las niñas subían y bajaban para decir, son de tal color. Pero eso no es más una especie de boyerista. Bueno, pero al regreso de la pausa, Diógenes nos va a explicar esto. Claro que sí. Llévatelo, Francis.